Bueno, en esta oportunidad estamos muy contentos porque como Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud nuevamente tenemos una actividad aquí en una escuelita de Los Chorecales en donde nosotros venimos a impartirles el mismo curso que tuvimos también a bien llevar a cabo en Chatiná primero, que es lo de navegando seguro en Internet. Esto se trata de que los niños aprendan a detectar amenazas, ya que muchos niños ya desde pequeños tienen Facebook o tienen redes sociales, entonces para que los adultos también no puedan acecharlos, así los que tengan mala voluntad, ¿verdad?, de querer hacer algo con los niños, que ellos aprendan a detectar y que aprendan a denunciar también cuando ellos se sientan acosados, se sientan incómodos o les pidan fotografías, entonces para que ellos aprendan a decir no y a denunciarlo. También otra cosa que tenemos en esta oportunidad preparada para los niños es la presentación de 3 ramas disciplinarias deportivas, como lo son ajedrez, voleibol y también box, para que los niños también aprendan a que hay muchas cosas bonitas que pueden hacer durante sus tiempos libres, ¿verdad? Para que ellos también puedan estar aislados de las maras, de las pandillas y de malos pensamientos también muchas veces. ¿La municipalidad tomando en serio su papel a través de la juventud, niñez? Sí, gracias a Dios nosotros tenemos el apoyo en esta oportunidad de Aldeas Infantiles, SOS, también de la Cueva del Club de Leones, de Educo también, tenemos el apoyo de Gobernación Departamental también en esta oportunidad. Algunos miembros de la comisión no pudieron estar, pero también nos han apoyado en la organización de este evento. También tenemos la oportunidad de traerles en esta mañana inflables de Claro a los niños, porque también ellos están apoyándonos también en la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud. ¿Cuál sería el mensaje ya para finalizar? Bueno, el mensaje para finalizar es el siguiente, que nosotros los adultos siempre debemos de estar al tanto de los niños, de los más pequeños, también de los adolescentes, para que en las redes sociales no pueda ser también un vínculo para que ellos puedan estar en peligro, ¿verdad? Entonces nosotros como padres de familia, como amigos de los niños, debemos de hallarles un área protegida a ellos para que ellos se sientan seguros y que puedan fomentar el hábito de la denuncia, ¿verdad? Muchas gracias.